Good morning. If I can ask you to turn to 1 Samuel, we'll be reading from 1 Samuel chapter 16, verses 1 through 13. I'll give you a moment to find it. Once again, that's 1 Samuel chapter 16, verses 1 through 13. Buenos días. La lectura bíblica está en 1 de Samuel 16, del 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y Samuel dijo: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Well, good morning. And thank you, Larry. I appreciate you reading that. Thank you, Angela and musicians. Buenos días. Well, Bienvenidos many of todos. you enjoyed an amazing weekend at camp last week. Muchos de nosotros disfrutamos un fin de semana hermoso en el campamento de la iglesia la semana pasada y A new fall season ahead of us. ahora estamos empezando esta nueva temporada de otoño. Es el primer domingo de septiembre, entonces siempre en los primeros domingos de mes tomamos tiempo para estudiar diferentes temas, aparte del estudio que estamos llevando verso por verso. Y en esta serie de los primeros domingos de mes voy a hablar un tema familiar, y hoy vamos a hablar precisamente de esta edad tan desaprovechada, una edad de oportunidad, pero de eso hablaremos después de orar. Padre Santo, gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado, por tu protección, y estamos agradecidos, Señor. Venimos en esta mañana como hermanos y hermanas en Cristo, como familia en Cristo, para estar delante de ti, para recordar
todas las cosas que son importantes en la vida. Señor, venimos también para alabarte de manera corporativa, para darte gracias y darte alabanza. Señor, queremos también estudiar algunas cosas que están en tu palabra, particularmente cosas de las que tu palabra es silenciosa al respecto, Señor. Sin embargo, queremos encontrar la verdad. ¿En dónde fue que el mundo se desvió de tu verdad? Y Padre, te pedimos el valor para vivir diferente del mundo, Señor. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Así que, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra y no caer en las costumbres de este mundo. Señor, ayúdanos a mirar la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que criamos nuestros hijos, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a alinearnos a tus planes, a tus caminos, a tu palabra, Señor. Y que no sigamos ese camino ancho en el cual el mundo camina, Señor. Te pido que hables a través de mí, me capacites en el nombre de Jesús. Amén. El Señor ha estado hablándome este verano para retar a nuestra iglesia a abandonar ese punto de vista antibíblico que tiene el mundo acerca de los adolescentes. El punto de vista del mundo acerca de los adolescentes está equivocado y le roba a los jóvenes y a sus padres la esperanza de algo bueno, de que algo bueno resulte de esos años de adolescencia. Estoy convencido que el mundo ha creado artificialmente esta clasificación antibíblica que se llama adolescencia. Y esto va en contra del patrón de Dios para la sociedad. Les voy a decir por qué. En la Biblia no aparece en ningún lugar este periodo de 6 años entre la infancia y la adultez que hoy llamamos adolescencia. Y según lo que yo he investigado y lo que he visto en la historia, nunca hubo este periodo antes del siglo XX. Esta categoría de personas que hoy llamamos adolescentes es una segregación moderna hecha por el hombre, antinatural y antisaludable. De esta segregación de este segmento de nuestra sociedad es dañino y perjudicial para nuestros muchachos, porque sabemos que ellos deben de ser reconocidos como adultos. Sí, jóvenes no están maduros todavía, pero deben de ser reconocidos como adultos y empezarles a dar responsabilidades. Dios ha empezado a hablarme y a poner en mi corazón esta convicción hace unos 15 años, cuando nuestra hija mayor empezó a convertirse en adolescente. Y antes, en esos tiempos, pues era una teoría para mí, para mi esposa. Pero durante estos años, los 15 años pasados, nosotros estuvimos probando esta teoría con nuestros propios hijos mientras ellos fueron adolescentes. Y déjenme decirles que en este momento podemos observar los buenos frutos y estoy ahora más convencido que nunca de que lo que les voy a enseñar es la verdad. Y que el punto de vista de este mundo está equivocado acerca de nuestros adolescentes. Ahora, cuando yo les hablo la palabra adolescente, ¿qué es lo que viene a su cabeza inmediatamente? Bueno, nosotros hemos sido condicionados por nuestra sociedad a pensar o a creer que la adolescencia es un tiempo de una
rebeldía y desobediencia natural. Es un tiempo en que los niños pueden ser irrespetuosos con sus padres y las autoridades y que por naturaleza estos muchachos no se les puede confiar porque son irresponsables e inmaduros. Y estoy hablando acerca de esto porque yo ya lo experimenté. Y este punto de vista y esta actitud que muchos hemos adoptado acerca de este periodo de la vida no es el punto de vista que tiene el Señor acerca de los adolescentes, sino que este punto de vista que tiene el mundo viene directamente de nuestro enemigo. Es una mentira del enemigo acerca de los adolescentes. Yo me acuerdo de una familia hace mucho tiempo cuando yo era un pastor joven. Esta familia vino a pedirme orientación porque estaban temerosos ya que su hijo de 12 años estaba aproximándose a los años de adolescencia. Entonces ellos vinieron a decirme, ¿qué dice la Biblia para que nos podamos preparar para estos tiempos tan difíciles? Y yo, queriendo ayudar, empecé a investigar en la Biblia. ¿Y qué creen que me encontré? Que no hay ni siquiera un solo versículo de la Biblia que hable acerca de los adolescentes. Es más, ni siquiera reconoce la existencia de la adolescencia en la Biblia. No está allí. El silencio de este tema es significativo. La Biblia no solo habla acerca de esas cosas que quiere enseñar, sino que también nos enseña a través de esas cosas las que guarda silencio. Y nosotros podríamos pensar que es un olvido muy grande del Señor el no haber hablado de este problema de la adolescencia. ¿Por qué la Biblia no habla de ello? La Biblia es un libro grande, ¿verdad? Y habla de muchas cosas, de muchos temas que son importantes. Entonces, ¿por qué es que el Señor ni siquiera dedicó un solo capítulo? Es más, ni siquiera un verso para hablar de los años de la adolescencia. Y mientras yo pienso en el silencio que la Biblia hace al respecto, me doy cuenta que la ausencia de esta advertencia bíblica o el consejo para lidiar con los adolescentes significa que estos 6 años entre la adolescencia y la adultez es un problema de nuestra sociedad moderna. Es un problema que el hombre ha creado. Estoy convencido de que nuestra cultura humanística en estos últimos tiempos ha creado artificialmente esta clasificación antibíblica de personas que se llaman los adolescentes. Y los ha segregado del resto de los adultos de una manera que no es saludable para su desarrollo, es destructivo y es destructivo para nuestra sociedad también. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros como iglesia no proveemos una escuela dominical para adolescentes. Cuando los chicos llegan al grado 7 o a primero de secundaria, se gradúan y vienen a nuestro servicio con todos los adultos. El Señor nos ha programado para que nosotros cuando alcanzamos la pubertad tengamos una motivación natural, un deseo de ser respetados como adultos y de hacer cosas de adultos. Mamás y papás, acuérdense de esos años. ¿A ustedes les gustaba ser tratados como niños grandes, ya como adultos? Y ellos necesitan ese reconocimiento y ese
respeto esas responsabilidades, pero nosotros hemos suprimido ese deseo natural que Dios ha puesto en nuestros adolescentes. Entonces nuestros adolescentes se sienten frustrados porque no pueden madurar y como resultado de esta frustración viene la rebeldía, la lucha. El término adolescente fue hecho en 1921, más o menos unos 100 años, hace unos 100 años. Pero antes de eso, a través de toda la historia, en todas las culturas del mundo, una persona era un niño hasta la pubertad y después se convertía en un adulto. No había nada entre estas dos cosas. Y esta es precisamente la forma en la que la Biblia lo describe. Vamos por favor a 1 Corintios 13, verso 11. En la Biblia existen niños y existen adultos, pero no existe este segmento entre los dos. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjense que hay niños y luego estos niños se convierten en adultos y dejan las cosas de niños. No hay este periodo entre estas dos etapas de la vida que se llama adolescencia, caracterizado por inmadurez infantil. Nosotros en nuestra sociedad occidental empezamos a llamar adolescentes más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40s, y entonces ya cuando llegaron los años 50, esto se convirtió en algo pues de moda. ¿No se les parece interesante que si ustedes saben la historia del siglo pasado, que la segregación de los adolescentes en los 40s y en los 50s dio como resultado la rebelión de los hippies en los 60s y los 70s? Esta rebelión continúa hasta nuestros días. Cuando la sociedad les niega a los jóvenes muchas de las responsabilidades, oportunidades, derechos y privilegios de la adultez, en ese preciso momento que Dios los ha programado para entrar a la adultez, el resultado natural es la frustración. También la pérdida de respeto a aquellos que se les debe respeto y el resentimiento y el descontento, el conflicto que da lugar a la rebelión. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en nuestra cultura hoy en día. La práctica en la palabra entre los judíos es que cuando los niños llegaban a la edad de la adolescencia, a los 13 años, los niños tenían una ceremonia que se le llamaba bar mitzvah para los niños o bat mitzvah para las niñas. En este rito se les reconocía en la comunidad como adultos y eran responsables de participar en toda la tradición y en la ética judía como adultos. Así que la edad de 13 años era una edad de privilegios y les daba responsabilidades como adultos, pero también les permitía participar en todas las áreas judías de la vida común. Pero, ¿podrían manejar esta responsabilidad a tan joven edad?
porque ellos no estaban maduros a los 13, ¿verdad? Pero los 13 era como el blanco. Los padres tenían que preparar a esos niños para estar listos a los 13. Los entrenaban sus padres. Empezaban cuando eran pequeños para estar listos, para empezar a tomar estas responsabilidades cuando llegaran a la pubertad. Lamentaciones 3:27 dice, es bueno para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Fíjense cómo el joven es esta persona que es un joven, pero también se le refiere aquí como un hombre. Es bueno para él si los preparas para ello. ¿A qué edad nosotros dejamos que nuestros jóvenes empiecen a participar hombro con los padres en todas las áreas de la iglesia y de la vida de la comunidad? Este fracaso de nuestra sociedad explica mucho el conflicto y la frustración que nuestros jóvenes adultos experimentan cuando se les niega ese deseo que Dios puso en ellos para pertenecer al club de los adultos. Cuando empecé a enseñar de esto, nuestro board, nuestro consejo de la iglesia, decidió bajar la membresía de la iglesia de 18 a 14 años. Así que, si tú tienes 14 años o más y ya has asistido a nuestra iglesia por más de un año, puedes aplicar para la membresía de nuestra iglesia y puedes tomar un rol activo en nuestra iglesia. Necesitamos proveer oportunidades y animar a nuestros jóvenes adultos a aprender de nosotros, a ser aprendices bajo nuestro liderazgo como adultos. Algunos argumentan que a los 13 estos jóvenes todavía no han crecido totalmente, pero fíjense en lo que dice la palabra en 1 Samuel 16, algo de lo que nos leyó el hermano en la lectura inicial. 1 Samuel 16, 6. Cuando Samuel fue enviado por el Señor a ungir a este joven, este jovencito iba a convertirse en el nuevo rey. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es la condición del corazón. En otras palabras, el carácter de un hombre o de una mujer a lo que Dios mira, no el tamaño o la fuerza del cuerpo. Todos conocemos jóvenes en sus años de adolescente que son más piadosos y que entregan más su vida al Señor que muchos adultos. Así que no es el tamaño o la edad que tengas lo que determina que tu corazón está con el Señor. Porque aparte, no todos tenemos el mismo tamaño, ¿verdad? Algunos adultos nunca crecieron tanto. Y si acaso esa es tu medida de crecer. God has designed adulthood to coincide with puberty.
En la Biblia, David era un jovencito, todavía en sus años de adolescente, cuando escribió muchos salmos. Muchos de esos salmos fueron escritos por este adolescente. Cuando él era un adolescente, él confió en Dios para que lo usara para destruir a Goliat. David se convirtió en uno de los más poderosos líderes militares en Israel cuando era un adolescente. En nuestra casa, cuando cada uno de nuestros hijos llegó a la edad de la pubertad, les anunciamos que ahora eran adultos y que ahora iban a ser tratados como jóvenes adultos. Nosotros nunca los llamamos niños o adolescentes. Cuando otros se referían a ellos como los niños o los adolescentes, en privado les recordábamos a nuestros hijos, Tammy y yo, que ellos eran adultos. Aún cuando íbamos a comer al restaurante, no les pedíamos el menú de niños y Nathaniel lo agradecía bastante. En nuestra conversación con otros adultos, cuando yo veo que muchos adultos les dicen a los niños que se vayan por allá a jugar, nosotros animábamos a nuestros jóvenes adultos para unirse a nuestras conversaciones. Intencionalmente los invitábamos a participar en estas discusiones y en temas difíciles. Les preguntábamos y los animábamos a tomar decisiones. Por ejemplo, empezar a manejar en cuanto pudieran, o en cuanto tuvieran la edad legal para hacerlo, en lugar de que su mamá los llevara de aquí para allá. Uno de los más grandes reyes de Israel, el rey Usías, tenía 16 años. Fíjense, solo 16 cuando él se convirtió en rey. Y fue un rey bueno, a diferencia de muchos reyes que ya eran adultos cuando fueron reyes. Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Ellos eran adolescentes, tal vez unos 15 o 16 años tendrían, pero en esa edad ellos eran mucho más sabios que los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos vivían de acuerdo a la palabra del Señor. Daniel todavía estaba en sus años de adolescencia cuando se convirtió en el jefe, en el administrador sobre todos los sabios de Babilonia. Esta era una posición muy prestigiosa de responsabilidad en Babilonia. Él era solo un adolescente, pero él era aceptado y reconocido. ¿Por qué? Porque no era nada anormal que los adolescentes empezaran a trabajar en estas posiciones importantes. También Jeremías capítulo 1. Vemos aquí el llamado de Dios hacia Jeremías, ese llamado para ir a hablar a los reyes de Judá. A nombre de Dios, era un embajador de Dios. Esta es la respuesta de Jeremías 1:6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Y Esther?
She would have been a young teenage woman when she became queen. Ella era una jovencita, una adolescente, cuando se convirtió en la reina Believe that Mary was about 14 or del almost imperio 15 persa. years old. Muchos estudiosos sugieren que María, la madre de Cristo, tenía unos 14 o 15 años cuando Dios la escogió para ser su mamá. The mother of your son. Y Dios no tuvo ningún problema en llamar a un adolescente para convertirse en la madre de su hijo. Jesus had a teenage mom. Jesús tuvo una madre adolescente Much of his growing up life. durante varios de sus Obviously, he años has no problem de crecimiento. considering someone in their teens as an adult and giving them adult responsibilities. Estos adolescentes tenían responsabilidades de adultos y Dios no tuvo problema con ello. ¿Por qué nosotros dudamos? Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años, pero ¿cuántos años tenían sus 12 discípulos? Y no formen una respuesta con base en las imágenes que han visto en aquellos retratos y pinturas. Déjenme decirles que muchos de sus discípulos tenían solo 14 o 15 años cuando Jesús los llamó a convertirse en sus seguidores. Jesús era su maestro. Y en la tradición judía, los discípulos llamaban maestro a su maestro, o rabí a su maestro, cuando solamente tenían entre 13 y 18 años. Pero el Señor los llamó a seguirle, y sin embargo ellos ya estaban involucrados en trabajos de hombres, ya eran pescadores, ya eran recolectores de impuestos, ya eran todas estas cosas. Pero nosotros no vemos nada de lo que vemos en estos tiempos acerca de los adolescentes. Vemos estos jovencitos que ya estaban trabajando, sino como maestros, pues eran aprendices. Ellos tenían tiempo para desarrollarse y madurar cuando estaban aprendiendo un oficio. Y muchos de los argumentos que nuestra sociedad habla acerca de posponer estos años de adolescencia es que en este pensamiento evolutivo, ellos dicen que cuanto más vamos evolucionando, mejor se pone la cosa o antes, en los tiempos de antes, los niños maduraban más pronto y ahora son otros tiempos, etc. Déjenme preguntarles algo. En tu casa, ¿quiénes son los miembros de la familia que más rápido cambian y se adaptan a la tecnología y entienden cómo usar la computadora y los teléfonos y todo eso? ¿Ustedes? ¿Los padres o los adultos o los niños? ¿Verdad? Simplemente no estamos listos para reconocer el potencial de nuestros jovencitos. El apóstol Pablo seguía el ejemplo de Jesús y entrenaba jóvenes para el ministerio. Pablo ya no era tan joven, pero él tenía bajo su responsabilidad entrenar a estos jóvenes. Fíjense lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4:12. A este joven pastor llamado Timoteo. Pablo está en la prisión y le manda esta carta a este joven pastor Timoteo.
verse 12, Paul says, "Let no one Pablo despise dice, your youth, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. We are wrong to despise or to think Nosotros less estamos of a person equivocados simply because al they are despreciar o pensar menos de una persona simplemente porque es joven. young adults being given Su edad no debe de ser una barrera para any capacity que los jóvenes sirvan en cualquier capacidad en el ministerio, siempre y cuando estén calificados. Su edad no debe de ser una barrera. Fíjense lo que dice Pablo acerca de otros de sus jóvenes pastores llamado Tito, que también era un joven. Tito, capítulo 2, verso 6. His instruction to Titus, Su instrucción, la instrucción de Pablo para Tito es: term included the teenagers, to be sober-minded, exhorta a sí mismo a los jóvenes, que también incluye a los adolescentes, a que sean prudentes. Verso 15. exhort and rebuke with all authority. Exhórtales, No one despise you. Titus, you're háblales y exhórtales y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. your authority. Como diciendo, Tito, tú eres joven, pero no dejes que menosprecien tu juventud. Tú sigue enseñando y adiestrando a los que están bajo tu liderazgo. Expects teenagers to act. Nosotros, nuestra sociedad, tenemos una expectativa muy baja acerca de los adolescentes y cómo ellos deben comportarse. Esto es lo que esperamos de ellos, pero ¿saben qué? Nosotros, los cristianos, no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Por eso actuamos diferente. Por eso, por la gracia de Dios, ustedes, jóvenes adultos, pueden ser un ejemplo y pueden tener esa responsabilidad que Dios les ha dado y usarla responsablemente. Sin embargo, ustedes van a ser despreciados por muchos si actúan tontamente, así como la cultura espera que actúen. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12, the second verse. Verso 2. The Bible says, "Do not conform any longer to the pattern of this world." No os conforméis a este siglo. You're in the world, but you're not of it. Don't Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. No se conformen al patrón de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Iglesia, conforming to the pattern. yo los reto a dejar de conformarse al patrón de este mundo. Dejen de tratar a sus adolescentes como niños. Déjenlos que sean transformados en su mentalidad en estos años de adolescencia. As parents, Y nosotros como padres, como iglesia, tenemos una responsabilidad para entrenar, para equipar y para preparar a estos jóvenes. Ya sé que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Ellos necesitan preparación, entrenamiento, aprendizaje, pero nos necesitan a nosotros para que caminemos con ellos, les demos oportunidades, los corrijamos, los ayudemos y los miremos como iguales, sí, no maduros, pero iguales. Yo sé que no es fácil, we need to make it, and we need to help. pero necesitamos hacer estos cambios. Only in Bible days that God used young adults Y no fue solamente en los tiempos bíblicos cuando el Señor dio estas responsabilidades a los jóvenes. No, a través de toda la historia podemos ver docenas y docenas de ejemplos a través de la historia de jóvenes, de jovencitos que fueron usados de muchas maneras para impactar nuestro mundo. Y muchos ejemplos de estos muchachos que fueron aceptados en la cultura como adultos. Vamos a ver unos ejemplos.
Pedro el Grande, emperador de Rusia, se convirtió en un soldado cuando era jovencito, un adolescente, y en 1690, a los 17 años, ya había tomado control del imperio ruso. A inicios de 1700, Jonathan Edwards entró a la Universidad de Yale a la edad de 13 años y se graduó a los 17. Ahora, los requisitos para entrar a la Universidad de Yale eran diferentes que los de ahora, obviamente. Él se graduó a los 17 y empezó a predicar en Nueva York cuando tenía solamente 19 años. A mediados de 1700, George Washington, aquel que se convirtió en presidente de los Estados Unidos, él ya estaba trabajando a la edad de 16 años. En 1851, a los 16 años, Charles Spurgeon empezó a predicar a los 19 años y se convirtió en el pastor de la iglesia más grande de Londres. La sociedad lo aceptó. Y si tú has leído algunos de sus sermones, él no era tonto, era muy inteligente. Muchas de las cosas yo ni siquiera las puedo entender. Hay muchos ejemplos hasta que tú llegas al siglo XXI. Sus culturas estaban abiertas a la participación y la contribución de los adolescentes. Era común hasta este siglo, cuando ya hubo otro sentir, otra mentalidad. ¿Y por qué será entonces que hay muy poca contribución de los jóvenes en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que es que el enemigo les ha robado a los muchachos la visión y la expectativa de una contribución significativa durante estos años de adolescencia. Nuestra visión para los adolescentes es, bueno, la gente realmente no espera mucho de los adolescentes. Espera que estén por ahí jugando videojuegos, pasando el tiempo con sus amigos, sin ninguna responsabilidad, durmiendo hasta tarde y metiéndose en problemas. Esa es la cultura en la que vivimos, pero es una cultura antibíblica que tiene un nivel muy bajo de expectativa para nuestros jóvenes que tienen tanto potencial. Si nuestras expectativas son bajas, entonces los muchachos pues no buscan más porque piensan, de todos modos no se espera mucho de mí. Hermanos, esta edad tiene un tremendo potencial. Pero si los muchachos no empiezan bien, si empiezan a ser rebeldes e irresponsables en estos años, así va a ser el curso de su vida. Los muchachos necesitan ser discipulados por sus padres, por sus adultos cercanos, empezar a ser aprendices de otros adultos, trabajando con ellos, hombro con hombro, como Pablo y Timoteo, aprendiendo todas las habilidades de la vida adulta, aprendiendo de estos adultos mientras trabajan con ellos. Y no estoy proponiendo que a los 13 o a los 16 años
los jóvenes ya no vayan a la escuela y empiecen a trabajar. No, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que se casen cuando tienen 15 o 16 años. Pero les estoy diciendo, hermanos, que cambien su perspectiva de nuestros jóvenes, cambien su actitud hacia ellos, ayúdenlos a expandir sus oportunidades, levanten las expectativas para estos muchachos y levanten las expectativas de participación y pidan al Señor que los ayude a ser mentores para estos jóvenes. Nosotros necesitamos estar activamente involucrándonos con nuestros jóvenes, ayudándolos a creer y a madurar, así como Jesús modeló para sus discípulos adolescentes. Ahora, yo puedo compartir con ustedes muchas historias de jóvenes que hay en nuestra iglesia. Y mientras comparto, yo me acuerdo que cuando nuestra hija empezó a ser adolescente, hacíamos muchas actividades con los adolescentes. Y yo me disculpo con esta otra generación porque después ya cambié mi expectativa y dejé esto. Pero mientras me estaba acordando de todo lo que sucedió con muchos de los adolescentes de aquella época, muchos organizaron y dirigieron la escuela bíblica de verano. Muchos de ustedes eran los que dirigían el ministerio infantil. También juntaron fondos para algunas campañas, para algunos proyectos de misioneros. Tim y Sara, por ejemplo, empezaron cuando eran unos adolescentes, unos 15 o 16 años. Muchos fueron maestros de escuela dominical. Muchos de ustedes han logrado muchas cosas en la música, en el arte. Muchos de ustedes han enseñado o han ayudado en las escuelas, en la escuela dominical. Muchos han logrado muchas cosas. Es tiempo de que la iglesia rechace ese cinismo de nuestra cultura acerca de los adolescentes y en lugar de tener unos años de rebeldía, tendríamos años dorados de recoger todo lo que habríamos sembrado en los años de infancia en nuestros hijos. Cuando tú pudieras tratar a tu hijo como adulto en esta adolescencia, no enseñándole solamente a sobrevivir, sino ayudándole a tener este punto de vista optimista y este es el tiempo que tenemos que conectar con nuestros muchachos. Estos son años de oportunidad. No dejen que el enemigo se los robe. Padre, oro por nuestros adolescentes y te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón la visión para estos jóvenes. Señor, te pido que tú pongas en su corazón esta idea de que ellos pueden ser algo más y pueden ser una bendición. Que ellos puedan caminar al lado de nosotros.
que nosotros podamos ser mentores para estos niños, estos muchachos y poderles decir, déjame enseñarte, déjame caminar contigo mientras maduras, mientras creces. Señor, ayúdanos como padres a ayudar a nuestros hijos. Y te pido, Señor, que les des valor, que nos des valor a los padres para soltarlos en tus manos, Señor, y también para darles a ellos la responsabilidad que ellos necesitan tener, a confiar en ellos, Señor. Oro por nuestros jóvenes. Señor, dales a nuestros jóvenes la visión que necesitan, los sueños que necesitan, los deseos que necesitan para hacer grandes cosas. Señor, ayuda a estos jovencitos para que usen estos años de adolescencia para gran productividad, para gran desarrollo. Padre, te pido que tú los dirijas y que nosotros también podamos animarlos. Te pido, Señor, que nos libres de este punto de vista humanista del mundo que se basa en la evolución. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como las ves tú, que tengamos un punto de vista bíblico para todas las cosas, Señor. Danos el valor para retar a nuestros jóvenes a vivir de tal manera que puedan vivir en este mundo como tú quieres. Y Padre, Señor, te doy gracias porque es por la gracia de Dios y por tu Espíritu que nosotros podemos vivir una vida que es consistente con tu palabra. Señor, no nos has llamado a bajar la guardia, sino, Señor, nos has llamado a vivir como tu Hijo Jesucristo. Gracias por este llamado tan alto que nos das y que nos reta. Te pido, Señor, que no tengamos miedo de confiar en tu palabra ni de confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.